Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya saben mi nombre, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo desarrollamos las asignaturas de Historia del Perú e Historia Universal. Como puedes ver acá, chicos, en pantallita, vamos a hacer nada menos que ahora Historia del Perú. La clase está dirigida para los jovencitos de nivel 3 y el tema interesante que se llama la Confederación Peruana Boliviana. ¿Correcto? Es este momento donde nos vamos a unir con Bolivia. Chicos, muy bien, entonces comencemos con nuestro tema del día de hoy. A ver, chicos, estamos, estamos en pleno proceso del primer militarismo, ¿cierto? Hasta el cansancio. El primer militarismo se caracteriza porque los militares son los que gobiernan y va desde el año 1827, cambio los dígitos, acá el 7 y acá el 2, 1872. Todo esto es el primer militarismo. Y se acuerdan que el primer militarismo tiene la época del caos, que es golpe tras golpe de Estado, y luego veremos la época de la prosperidad falaz. Nos encontramos acá, en la época del caos, ¿cierto? Y cuando hemos hablado del primer militarismo, hemos hablado del año 1827 hasta el año 29, nada menos que del presidente José Lama. ¿Se acuerdan la guerra con la Gran Colombia? Le dan golpe de Estado, lo sacan. Luego del año 1829 hasta el año 1833 gobernó, ¿se acuerdan? Agustín Gamarra, ¿ah? El que había invadido a Bolivia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de su esposa? Nada menos que la Pancha, doña Francisca Zubiaga. Ahí estaba Agustín Gamarra. Del 33 al 35, aquí hicimos a nada menos que a Luis José de Orbegoso. ¿Se acuerdan de Orbegoso? Hubo dos intentos de golpe de Estado. El primero fracasó, de Pedro Bermúdez. ¿Se acuerdan la paz de Maquinguayo? Y luego, del 35 al 36, ¿quién gobernó? El presidente más joven del Perú, nada menos que Felipe Santiago Salaverry. Y ahí nos quedamos, ¿se acuerdan en Salaverry? Acá, en él. ¿Ah? Salaverry, ¿se acuerdan? Aprovecha la ausencia del presidente Orbegoso. Orbegoso tiene que salir de Lima, se dirige al sur hacia Arequipa, ¿no? Y Felipe Santiago Salaverry, ¿se acuerdan qué hizo? Aprovechó la ausencia, nada menos que del presidente Orbegoso, y en el Callao decide nada menos que proclamarse como jefe supremo del Perú, ¿no? A los 29 años, presidente. ¿Cómo fue conocido su gobierno? La República de los Muchachos, de los jovencitos. Ajá. Y se había revelado, pues nada menos que Felipe Santiago Salaverry. Orbegoso enterado, ¿con quién se va a unir? Con Andrés de Santa Cruz. ¿Quién era Andrés de Santa Cruz? Un peruano que era presidente de Bolivia, porque además Bolivia antes era conocido como el Alto Perú, así que haber una alianza entre ambos, el Pacto de Junio, y ambos se unen para derrotar nada menos a quién, a Felipe Santiago Salaverry. ¿Y lo derrotan? Sí. ¿Te acuerdas que finalmente en la batalla de Socabaya es nada menos que derrotado Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Es derrotado. Y una vez que es derrotado Felipe Santiago Salaverry, ¿qué sucede con él? Es nada menos que fusilado. Lo fusilan finalmente a Felipe Santiago Salaverry en Socabaya, en Arequipa, ¿cierto? Muy bien, profe, claro. Eso sucede con Felipe Santiago Salaverry. Muy bien. Entonces, una vez ejecutado Salaverry, ¿no? Con una ley que él mismo había promulgado, de fusilar a los corruptos, ¿no? Empieza un capítulo muy interesante justamente en este tema, del año 1836 hasta el año 1839. 9 o 3 añitos duró la Confederación Peruana Boliviana. Ese proyecto de unir a Perú, ¿y a quién, chicos? Nada menos que a Bolivia, miren, ven. El Perú aún mantenía ese territorio, ¿se acuerdan? Y miren, chicos, uniendo a Perú y a Bolivia, acuérdate que a Bolivia antes se le llamaba el Alto Perú.
Acuérdate que Bolivia fue creado bajo los intereses de Bolívar en el año 1825. Hemos hecho. ¿Y había razones para unir a Perú a Bolivia? Sí, chicos, un montón de razones históricas. El Tahuantinsuyo, la cultura tehuanaco, las rebeliones indígenas, geográficas, el lago Titicaca, la cordillera de los Andes, culturales, por ejemplo, los aymaras que estaban en el Puno y en La Paz. Entonces, chicos, habían razones suficientes para unir a Perú y a Bolivia. Además, antes eran uno solo. Entonces, la Confederación Peruana Boliviana es un periodo en esta historia que se inicia en el año 1837, cuando se derrota a Felipe Santiago Salaverry, hasta el año 1839. Así que, acá está, chicos, nuestro tema. Estructuradito. Listo. Pon atención. Pon muchísima atención acá. Voy a ser preciso y conciso con relación al tema nada menos que del día de hoy. Ya sabemos de qué periodo a qué periodo se inicia la Confederación Peruana Boliviana. Del 36 al 39. Mira en ese entonces cómo era Ecuador, en un inicio Ecuador. Ya había Colombia, Venezuela, todo eso eran las Guyanas. Por acá estaba Uruguay. Por acá después va a decir en Paraguay, acá está la Argentina, acá está Chile. ¿Ah? Miren, geopolíticamente, chicos, territorialmente, teníamos una gran extensión para competir directamente ¿con quién? Con Brasil. Argentina lo dejamos a un lado. Opacábamos ¿a quién? A Argentina, a Chile, a Colombia. Y este era un buen proyecto geopolítico. Entonces, así fue la Confederación Peruana Boliviana por 3 años. Ya les dije, ¿había razones para unir a Perú? Sí, habían razones. Ya, listo, vayamos acá. Proyecto político más ambicioso por parte de los militares, ¿cierto? ¿Y quién estaba ahí? Nada menos que Andrés de Santa Cruz y Orbegoso. Objetivo, crear un solo Estado, confederado, ¿no? Es decir, juntar a Perú. ¿Y a quién? Y a Bolivia, pues. ¿Qué se quería? Restaurar los viejos circuitos comerciales, porque resulta que el sur nada menos que del Perú, tenía un vínculo más cercano, nada menos que con Bolivia. Acá. Y desde el sur del Perú se mantenía nada menos que la conexión con La Paz, ¿no? Y había que restaurar los vínculos que se tenían, reactivar los circuitos comerciales. Y se promovió una política de libre comercio que ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver nada menos que esa política. ¿Ya? Entonces, ¿y quién es, chicos? ¿Quién, por llamarlo así, aprobó esta creación? Le favorecía enormemente a Estados Unidos, a Europa, para ser exactos, a Inglaterra. Porque a Inglaterra y a Estados Unidos le había caído bien la Junta de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Correcto? Y justamente vamos a tener, como se dice, el apoyo de ellos. ¿Ya? Listo, entonces ahí está. Antecedentes. Miren, vamos acá. Agustín Gamarra, el que había invadido Bolivia, también pretendía nada menos que juntar a Bolivia, pero en ese entonces el presidente era Andrés de Santa Cruz. Pero lo que más quería, sobre todo Agustín Gamarra, era anexar a Bolivia como una provincia más del Perú. ¿Correcto? Tenía esa intención. No quería reconocerle el mismo estatus, nada menos que a Bolivia, ¿no? Es decir, que, bueno, vamos a juntar, pero mejor voy a absorber a Bolivia, porque Bolivia se va a convertir en una provincia más. Pero Andrés de Santa Cruz no deseaba eso, ¿no? Pero ya estaban en conversaciones, había una conversación, pero Agustín Gamarra era de tendencia conservadora, autoritaria. Acuérdate que habían dos posiciones, los autoritarios, los conservadores y los liberales, ¿correcto? Muy bien.
¿Qué es lo que se tenía que hacer? Obviamente, nada menos que la unión de tres estados confederados, ¿no? Tanto el norte, el sur y el estado boliviano, ¿correcto? ¿Quiénes se unieron? Unión de Orbegoso con Santa Cruz. Se unieron. Por eso Felipe Santiago Salaverry, nada menos que se enfrenta a ellos, ¿cierto? Ellos se unen, ¿no? ¿Y a quiénes se enfrentan? A Felipe Santiago Salaverry, derrotado en su caballo fusilado, pero Salaverry se había unido con Agustín Gamarra, y bueno, ellos finalmente, como está bien claro, son nada menos que vencidos. ¿Y quiénes queda? La dupla nada menos que de Orbegoso y de Andrés de Santa Cruz. Orbegoso nuevamente restaura su título de presidente del Perú y Andrés de Santa Cruz con el título de presidente de Bolivia. Entonces, ahí estaba, ya habían derrotado a sus oponentes. Ahora veamos, esta confederación peruana-boliviana, la confederación, ¿qué cosa? ¿Qué cosechó? Enemigos. No todos empezaron a ver bien a la Confederación Peruana-Boliviana. Y fíjate tú, ya estás ahí tú leyendo a los enemigos. No les convenía que Perú y Bolivia se unieran. Ahí estábamos ahí. Muy bien, ¿la Confederación Peruana-Boliviana se estableció de la noche a la mañana? No. Este establecimiento de la Confederación fue todo un proceso. Como dice, no fue a caballazo. No fue algo inmediato, rápido, no dijo, no. Vamos a unir, sí, pero vamos a conversar, platicar. A ver, vamos a ver si vamos a debatir, a conversar, y si la población respalda, también, ¿por qué no? Entonces fue un proceso que se llevó a cabo nada menos que a través de 3 reuniones, 3 congresos, ¿correcto? Y se convocó al Congreso para crear justamente nada menos que estos 3 estados. Vamos acá, miren, voy a agregar los datos, ¿ah? Entonces, se da que el famoso Congreso nada menos que está el Congreso de Huaura, está el Congreso de Xicuani, ¿ve? Está el Congreso de Tapacari. Así que miren, ¿ah? Primero el estado sur peruano. ¿Dónde se debatió esto del estado sur peruano? En el Congreso nada menos que de Xicuani. Mira, acá voy a poner en el Congreso de Xicuani. ¿Dónde queda Xicuani? En Cusco. Y en Xicuani se debatió conformar nada menos que el primer estado confederado. En Xicuani. Y se iba a llamar el estado sur peruano. ¿Y quiénes iban a conformarlo? Ayacucho, Arequipa, Puno y Cusco. Muy bien. Debatieron, sí, muy bien, estamos de acuerdo. Luego viene nada menos que el Congreso, nada menos que de Huaura. Miren, estoy escribiendo, no digan que no. Huaura, al norte de Lima. También debatieron en Huaura, al norte de Lima, y se decidió crear el estado norperuano. ¿Quiénes se iban a conformar? Amazonas, Junín, La Libertad. Mira, Libertad. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el Perú iba a estar conformado por un estado, iba a ser dividido. Un estado norperuano y un estado nada menos que sur. Y bueno, finalmente dijeron el Congreso de Tapacari, Bolivia. Y se creó, dijo, bueno, Bolivia no se divide y ahora se va a llamar el Estado Boliviano. ¿Se dan cuenta? Entonces se creó el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado nada menos que boliviano. Así que así va a quedar, ¿no? Bolivia seguía manteniendo su territorio y acá estaba la confederación. Entonces el Estado norperuano, el Estado nada menos que surperuano y el Estado boliviano. ¿Correcto? Se debate y luego llevan a buen puerto. Dicen, no, ya estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Acá está, miren, ¿ve?
está el estado norperuano, el sur peruano y el estado boliviano. Así va a quedar, ¿no? Por 3 estados. Muy bien. Luego había que ratificar esto, pero ya se escuchaban voces que habían países que se iban a oponer a la confederación. Así que en el Congreso de Tacna, 1800, nada menos que 37, ¿no? Andrés de Santa Cruz decretó establecido la Confederación Peruana Boliviana el 28 de octubre del 36. Dijo, no, queda constituido nada menos que la Confederación Peruana Boliviana. Después de ello, se realiza lo que les mencioné, el famoso Pacto de Tacna o el Congreso de Tacna. Y ya se sabía, oye, hay países que no les está agradando, no les agrada, nada menos que la creación, nada menos que de la Confederación Peruana Boliviana. No les conviene. No, porque mira, al Perú lo han dividido y Bolivia tiene su autonomía, pero los 3 van a estar ahí. Pero en el Pacto de Tacna dijeron muy bien, necesitamos a alguien que nos defienda de nuestros potenciales enemigos. ¿Y quiénes iban a ser ellos? O él, nada menos que Andrés de Santa Cruz. Nombraron a Andrés de Santa Cruz como protector supremo. Protector supremo por un periodo de 10 años, con derecho a reelegirse. ¿Ah? Y él iba a tener el gobierno central. O sea, prácticamente Andrés de Santa Cruz iba a ser el amo y señor de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Me dejó entender? Y entonces, había que ver un protector. Muy bien, ahí está el protector militar. ¿Correcto? Se acordó establecer un congreso general de los 3 estados, donde pudiesen encontrarse representantes del estado norperuano, subperuano y boliviano, ¿no? Senadores, legisladores, congresistas y representantes. Se estableció la bandera de la confederación. Y acá está, mírenme. Esta es la bandera de la confederación. Te das cuenta. El estado surperuano, este era el color, o el norperuano, este era nada menos que del surperuano, y este era del boliviano. Es decir, que el sur iba a tener tanto colores de Perú y un color de Bolivia. Pero acá estaba la bandera de la Confederación Peruana Boliviana. Y había bandera, ¿no? Se dicta los códigos nada menos que para la Confederación, se establece un poder judicial, y este es el que más me interesa. Miren, este de acá. Miren, por esta razón, a los demás o a los otros países no les convenía la Confederación. ¿Por qué? Se declaró la famosa ley de puertos libres, repito, se declaró la ley de puertos libres de Arica, Callao, Paita, Cobija, exonerados de impuestos aduaneros. Mira acá, dice puertos libres nada menos que, vamos a poner en el plumoncito, ya, nada menos que de Paita, Arequipa, acá, Piura, ¿correcto? Paita. Oye, el Callao, Lima, ¿correcto? Arica, Cobija, Bolivia en ese entonces, ¿ya? Acá está Arica, miren acá Arica, Cobija, ¿correcto? El Callao, acá está el Callao y Paita. 3 puertos libres, miren, un puerto y otro puerto. La ley de puertos libres. ¿Cuál era el mensaje? Se dijo, oye Europa, oye Estados Unidos, si ustedes vienen directo a cualquiera de los 4 puertos, o sea, si las embarcaciones norteamericanas, ¿no?, o una embarcación europea venía directamente al Perú sin desembarcar en Brasil, en Argentina o en Chile, y venía directo al Perú, decía, oye, si tú vienes directo al Perú, no desembarcas ahí, no te detienes, tus productos van a ingresar libre de impuestos. Lo mismo tú, Estados Unidos. Todos tus productos que van a venir
¿correcto? Van a venir nada menos que sin ningún tipo de impuesto. Van a venir libres. ¿Te conviene o no te conviene? Y eso le convenía mucho a Inglaterra y a Estados Unidos. Se llama la ley de puertos libres. Y obviamente, ¿a quién venía a perjudicar? A Argentina y a Chile. Porque los barcos directo venían al Perú, no pagaban impuestos y recién el Perú se iba a distribuir la mercancía a Chile y Argentina. Entonces, esto fue justamente lo que sintieron temores los puertos, nada menos que los comerciantes de Chile y Argentina. Entonces, ahí está, declaró la ley de puertos libres. Ya te dije que son la ley de puertos libres, ¿ah? Ahí estamos. Siguiente. ¿Qué cosa generó la Confederación? Enemigos. ¿A quién no le convenía? A Valparaíso, Chile. A Buenos Aires, la Argentina. Profe, Perú, sí. Profe, es que no todo el Perú estaba en favor de la Confederación Peruana-Boliviana. Había un sector, el Perú conservador. Estaba en contra de la Confederación Peruana-Boliviana. Los liberales la habían promovido. ¿Y saben quiénes van a ser estos conservadores? Miren, a militares peruanos. Uno, ya lo conocemos constantemente, Agustín Gamarra. Y Castilla, Ramón Castilla, miren, militares peruanos que estaban en contra de la Confederación Peruana-Boliviana y que decidieron pelear para traerse abajo la Confederación. Como digo, no todo el Perú estaba de acuerdo con la Confederación Peruana-Boliviana. Así que Chile y Argentina, primero estos dos, organizaron la expedición nada menos que restauradora. Hubo dos expediciones, la primera expedición y la segunda expedición. Ya sea, miren acá, ya sea la primera o ya sea la segunda, ambas expediciones, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de ambas expediciones? Traerse abajo, anular, derogar, ¿no? Aplastar, poner fin, acabar con qué, chicos? Acabar con la Confederación Peruana, Confederación Peruana Boliviana. ¿Lo querían? Eso querían. Y esa es la primera y la segunda. Ojo, estoy diciendo, ya. Bueno, entonces, la primera expedición restauradora. ¿Qué quería? Traerse abajo a la Confederación Peruana Boliviana. ¿Bien? ¿Y por qué fue organizada por un argentino, dirigida por un argentino llamado Manuel Blanco Encalada? Y lo dirigió. Y desembarcaron en el Perú, en la Confederación. Y se da la batalla de Paucarpata. Miren, la batalla de Paucarpata. ¿Qué representó? La derrota de los chilenos y argentinos. Derrotados. Y ese mismo día se firmó el Tratado de Paucarpata, donde se dijo al ejército derrotado: muy bien, te vamos a perdonar la vida, retírate. ¿No? Así que Andrés de Santa Cruz, que fue el número protector, derrota a la restauración, a los chilenos y argentinos que promovieron esta expedición restauradora. Firmaron el Tratado de Paucarpata. ¿Cuál fue el error? Algunos sugieren que Andrés de Santa Cruz no confiscó el armamento a los chilenos. Los chilenos ya retírense del Perú y los chilenos se fueron. ¿Qué hizo Chile? No reconoció esta firma del Tratado de Paucarpata. Dijo, no desconocemos ello. Y organizaron la segunda expedición de puertos intermedios, o la segunda expedición restauradora. Ahora, ¿a cargo de quién? Del chileno Juan Manuel Bulnes. Y bajo la dirección, bajo la promotoría, nada menos que de este individuo llamado Diego Portales. Diego Portales. ¿Quién es Diego Portales? Nada menos que ministro chileno que ya aspiraba nada menos que expandir nada menos que Chile. Ahí estaba. Pero en esta segunda expedición, acuérdate, contó con los aliados peruanos. Es decir, que para esta expedición contaron con el apoyo de ¿quién? Nada menos que de Agustín Gamarra,
y Ramón Castilla. Y se unieron, ¿ah? Pues fueron pro-chilenos, ¿no? Y bueno, la primera batalla, la batalla Portada Guía Lima. Triunfo chileno-argentino. Los confederados derrotados. ¿Ya? Muy bien. Y una vez de ello, se nombra como presidente Agustín Gamarra, no, nuevamente. Ahorita vamos a ver, no se preocupe. Se resistían los confederados y se da nada menos que una batalla, nada menos que tenía que ser nada menos que decisiva. La batalla de Yungay. Correcto, fue la batalla decisiva. Y bueno, en la batalla de Yungay, Andrés de Santa Cruz fue derrotado por el peruano Ramón Castilla. Y con esa batalla de Yungay o Pan de Azúcar se sella prácticamente el fin de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Eso marcó el fin de la Confederación Peruana Boliviana. Y ahora, ¿quiénes quedaban? Gamarra y Castilla. Pero se decide respaldar a Gamarra. Y a Gamarra va a tener la intención de invadir Bolivia, pero fue derrotado en la batalla de Ingani. Y eso vamos a ver todavía. No vamos a ver cuando Agustín Gamarra logra nada menos que imponerse, pero luego Agustín Gamarra invade nuevamente Bolivia, ¿no? Que eso vamos a ver la próxima, porque ya, chicos, ahí vamos a acabar. Estamos en el 39, ¿eh? 1839. Y vamos a ir a los últimos periodos de la época de caos en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Al final podemos observar nada menos que el Perú dividido en estado norperuano, surperuano. Bolivia, el estado, su capital sigue siendo La Paz, donde fue creado en el Congreso de Tapacari y su presidente Andrés de Santa Cruz. El estado surperuano, ¿dónde iba a ser la capital? Arequipa. ¿Dónde se discutió esto? En Sicuani. ¿A quién eligieron como presidente? A Pío Tristán. El norperuano, Lima. ¿Dónde discutieron esto? En Huaura. ¿Y quién iba a ser el presidente? Orbegoso. Pero de ellos, ¿quién iba a recaer el gobierno central? Nada menos que Andrés de Santa Cruz, el protector de la Confederación Peruana Boliviana. Derrotado en la batalla de Yungay, expulsado al Perú. Luego regresa nuevamente a Bolivia, ¿no? Pero ya estaba ya súper controlado este Andrés de Santa Cruz. Bien, chicos, ahí está el primer tema. Sencillo, nada complicado, no hay cosa de otro mundo. Y desarrollamos rápidamente nada menos que la practiquita. Facilito. Mira, uno, chicos, tema sencillo. Encargado del Estado norperuano. ¿Quién? A profe en Huaura. Nada menos que el mismo presidente, Luis José de Orbegoso. Ahí está, profe. Listo. Siguiente. Miren, no fue declarado como puerto libre de la Confederación. El Callao sí, Paita sí, Arica sí, Cobija sí. ¿Algún momento hablamos de esto de acá? No. ¿En qué momento hemos hablado de ese término Toquepala? Miren, país extranjero que fue buscado para ayuda económica de la Confederación. ¿Quién fue? Estados Unidos. ¿Y qué me dijo? Europa, ¿no? Pero cuando dije Europa, dije, había un país súper interesado. ¿Quién era? Inglaterra. Ya está. Le convenía enormemente a Inglaterra, porque Inglaterra en ese momento era la primera potencia mundial. Miren, ve, al mariscal Andrés de Santa Cruz se lo nombró protector de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Por qué tiempo? Por 10 años. Proteger simplemente a Bolivia no era toda la Confederación. Dirigir la Confederación por 10 años con la facultad de elección, sí. Encargarse de los Estados Federados, tenía que proteger. Además no eran Estados Federados, eran Estados Confederados. Realizar la guerra Chile-Argentina, no. Ellos más bien querían hacernos la guerra, nosotros se tiene que defendernos. Promulgar la Constitución del 37, no, obviamente que no. Tenía que ver nada de eso. Ya, profe. Listo. Única batalla ganada por los confederados contra el ejército, nada menos que chileno, ¿no? En la primera expedición, ¿no? Que es Pau Carpata, y se firma también ese tratado, ¿no? ¿Cuál fue el error? No confiscar el armamento a Chile.
Presidente boliviano durante la Confederación. Ah, ya. Era peruano, pero era presidente boliviano. ¿Quién? Andrés de Santa Cruz. Ministro chileno que se opuso tenazmente a la Confederación. ¿Cómo se llama? Diego Portales, hemos puesto el promotor de la segunda expedición restauradora. Miren, pretexto que utilizó Chile para declarar la guerra a la Confederación. O sea, Chile no iba a decir, ¿sabes qué? Perú no me conviene ni Bolivia, no les declara guerra, no. Y buscó un pretexto, que el presidente Orbegoso apoyó al expresidente chileno llamado Freire, ¿no? Pretexto, ¿no? Para declarar la guerra. Esta pregunta hoy se repite, mía, de la semana pasada. Batalla luego de que fue fusilado Felipe Santiago Salaverry. ¿Dónde? En Arequipa. ¿Cómo se llama? Socabaya. Uy, esta pregunta también está un poquito buscadita, ya sea. Intelectual peruano que descargó toda su ira hacia Andrés de Santa Cruz desde Lima. Manan. Todavía acá nada, ¿no? Tampoco. Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Político de ese entonces. ¿No? ¿Ves? Tema sencillo, chicos, nada complicado. Nos vemos el día de nuestra asesoría. Se cuidan, chicos. Chao, chao.